que la palabra es una de las armas que tenemos para generar la realidad. ¿Por qué tiene tanto poder la palabra? Has pasado del secreto a la palabra. Eso es lo mismo que pasar del paso 1 al paso 2 en método. Vas bárbaro. Estás siguiendo el orden exacto. Primero, el secreto, que es, bueno, una serie de postulados, posibilidades, afirmaciones que atraen lo que pones en tu mente. Pero ahí viene el serio problema. ¿Y quién sabe lo que tiene en su mente? El paso 1 de la magia se llama el caos de la idea, mundo de la ilusión, el Maya todo junto, que decíamos antes. Cualquier persona cree que tiene las ideas claras, hasta que las tiene que decir. Cuando las dice, empieza a descubrir que no puede decir 2 veces seguida la misma frase. Si yo te pregunto, dime lo que quieres lograr. Todos creemos que lo tenemos claro en la cabeza, hasta que lo tiene que decir. Se lo preguntas 3 horas después, o una semana después, y ya te cambió la frase. Pero además cuando lo dijo, no tiene idea de si lo que dijo es lo que quiere, o en su idea lo cree que lo tiene claro. Pues bien, el universo no sigue ideas. Como nos muestran todas las Biblias, el verbo es el logos, y logos significa palabra. Dios mismo no pudo evitar nombrar lo que quiere. Uno pregunta, ¿por qué Dios dijo? Y Dios dijo que se genere la luz. Y Dios dijo haya luz. Y Dios dijo haya tinieblas. Y Dios dijo haya aguas de arriba y aguas de... ¿A quién le decía? Si estaba solo en el universo. ¿A quién le decía? ¿Por qué tenía que decir? No hay una secretaria que tomaba nota. ¿Por qué decía? Porque si no es con la palabra, no se produce creación. En el hinduismo hay una experiencia, no me canso de maravillarme de lo claro que... El sexto Veda es el único Veda que conoce Occidente, si no has leído los Vedas. Es el Bhagavad Gita. Más o menos es el único que conoce Occidente. El Bhagavad Gita, en cierto modo, es un resumen de todos los Vedas, por eso está ahí en el medio. Y el Bhagavad Gita es cuando Dios un día se apiada del hombre y se encarna a ayudarlo. Dios, Krishna, para el hinduismo, y el hombre, Arjuna. Es muy interesante preguntar cuándo se encarna Dios para ayudar al hombre. Uno podría decir, se encarna cuando uno está feliz, cuando uno está con su familia, con sus hijos. Todo lo contrario. Ese Dios se encarnó para asistir en el momento de más desesperanza, pero porque no se entregó a eso Arjuna. Por eso el capítulo 1 de Bhagavad Gita, ¿cómo se llama? El desaliento de Arjuna. Cuando uno está desalentado cree que no tendría que ocurrir eso. Ay, no, a mí no me tendría que ocurrir esto. Ese es el estado en el que Dios se encarna en el Bhagavad Gita. ¿Por qué cuento esto? Cuando se encarna Krishna, la gran pregunta que uno se hace si ha leído los Vedas es, a ver, por fin apareció, me tiene loco desde el primer Veda, no entiendo nada, es una cosa de simbología, ahora va a hablar en serio, se encarnó en una persona, una especie de, Dios se hizo Cristo en el cristianismo, Dios se hizo Krishna, obviamente la etimología habla de una enseñanza original, Cristo, Krishna. Bien, mi pregunta, ¿dónde se encarna? ¿Dónde se le encarnó a Arjuna? Arjuna era un general del ejército, se le encarnó en la lanza mágica, por ejemplo, como en las culturas vikingas, se le encarnó en la esposa, se le encarnó en un general del ejército, él era general, en un colega que le iba a dar fuerza. No. Dios se encarnó, Krishna se encarnó en el lugar más estratégico en el que se podía encarnar, el auriga. Auriga. Aurícula. El cochero, el que lo escucha, ese es Dios. Dios escucha. El cochero, el auriga de Krishna, el auriga que Krishna encarna sería el que hoy es el taxista. El que hoy es el que sube al auto y le dices a dónde vas. ¿Qué me importa que yo tenga claro en mi cabeza a dónde voy? Le tengo que decir al taxista. Y por mucho que yo crea que tenga clara la idea en mi cabeza, el taxista no puede moverse, el universo no se mueve 1 milímetro si yo no le digo a dónde voy. Y además, si yo le digo a dónde voy ahora, y en la cuadra siguiente lo cambio, y en la otra lo cambio, y el taxista se da vuelta y me dice, esto es un caos, bajate hermano, necesito que tengas claras tus ideas. Dios, Brahma para el hinduismo, y Brahma significa entramado, el que conecta. Dios es el que te conecta con lo que tú quieres. Dios no te va a decir lo que tienes que querer.
Por eso es que recordemos, Dios pone la fuerza de voluntad, no pone el deseo te toca a ti. Y ese Dios es el que necesita que tú le digas lo que quieres, como Él tuvo que decir lo que quiere para que se genere el universo. El problema está en que cuando alguien quiere decir lo que quiere, empieza un camino interior o queda atrapado en la ilusión de que lo que dijo que quiere es lo que cree que dijo y no lo que la palabra ubica. Y el taxi va a ir a donde le digas que va, no a donde crees que le has dicho. Si yo al taxi le digo que quiero que mañana a la mañana me lleve a buscar trabajo, yo voy a volver a casa sin haber encontrado trabajo, porque yo quiero buscarlo. ¿Esto qué significa? El agente de la palabra me llevó a donde yo quería. Entonces digo, la magia no me funcionó. Ok, lo que ocurrió es que el universo concedió exactamente lo que le has dicho. Vamos a otra mitología. Medio Oriente, 1001 noches, lo mismo. De pronto, bueno, con una serie de símbolos maravillosos que los podemos trabajar muy paso por paso, pero en algún momento se genera el genio. ¿Y el genio qué te dice? Dime lo que quieres. Dime. Si es un genio, uno diría, ¿para qué se lo tengo que decir? ¿Por qué no me lees los pensamientos? Te está mostrando otra vez lo mismo que te mostraron las... Esto es lo que en esos estudios se puede ver con claridad. Todos tienen una enseñanza en común. Viracocha, con la palabra hacía crecer el maíz, dicen los incas. Siempre es con la palabra. Ahora, si yo le digo al genio, y esto está en las 1001 noches, espera, espera, tienes 3 deseos, espera, déjame pensar, concedido, te quedan 2. ¿Qué quiere decir? La palabra es lo que está cumpliendo universos, pero yo desconozco lo que sucede cuando hablo. Hay una frase del Evangelio de Tomás tremenda de Cristo. El lugar más lejano es el que estás pisando. El lugar más lejos que tiene es ese lugar que uno cree que es uno mismo. La distancia infinita entre el cerebro y la lengua. Creemos que lo que importa es que tengamos las ideas claras. Al universo hay que decirle para dónde quieres ir. Y así es como empiezan todas las Biblias. Todas las Biblias empiezan igual. Dios es el Logos. Logos es palabra y Logos es luz. Empieza siendo palabra para terminar siendo luz. Eso se llama en magia. Primera mitad de método. Con la palabra aprendes a dirigir tu realidad. Segunda mitad de método. Ingresan energías superiores. Y de esto podemos hablar. Claro que la palabra escrita no tiene tanta fuerza, o no tiene fuerza. Sí, mucha. El problema está en que en la palabra escrita tienes que pasar a formalismos, o sea, yo me voy con los queros, bueno, con cualquiera de las culturas iniciantes. Entonces ellos me dicen, por ejemplo, palabras claves para ellos como Cosco. ¿Cómo escribo? Cosco. Entonces yo vengo y escribo Q o K o S, ya se deformó. ¿Entiendes? Yo entonces se los leo y les digo Cosco, como lo decimos nosotros, y ya activa diferente la palabra. ¿Comprendes? Por eso es que la verdadera tradición es la tradición oral que hay que recibir. Eso significa la palabra cábala. Otra más, cábala o cabalá. Cambia la pronunciación. Y cuando uno quiere escribir, tiene que escribir. ¿No? Yo, por ejemplo, intento, cuando enseño los mitos de la magia, donde enseñan en su origen, el mito original de la magia es el mito que nosotros llamamos acá en Occidente abracadabra. Abracadabra en realidad como palabra sí no existe, es averajdabar. Averajdabar te abre un camino porque tú puedes investigar ese sonido y te lleva a una revelación terrible. Averajdabar significa yo creo como hablo. Eso es magia. Pero yo busco la palabra abracadabra, estoy buscando una traducción con sonidos de sílabas, de letras, ¿entiendes? Que no existían. Por eso es que es pasmoso y llamativo, pero cuando uno se da cuenta es muy fuerte. Uno se la pasa estudiando de culturas que nunca escribieron. Son todas tradiciones orales, por eso es que hay que ir en algún momento. O sí dibujaban. En los egipcios con sus jeroglíficos, en las pinturas rupestres, las pistas de Nazca, sí dibujaban, sí hablaban, pero la verdadera tradición tiene a la palabra en el centro. Y hay que entender que cuando uno escribe está haciendo convenciones. O sea, el sonido yo lo voy a buscar con letras de mi idioma, con vocábulos, por ello tengo que enseñar lingüística también, con morfemas, fonemas, significados, que son de mi cultura y que me cierran puertas de otros lados. Lo mismo sucede cuando alguien habla, desconoce que los sonidos que está diciendo van en una dirección diferente que la que cree.
Y cuando uno lo quiere escribir, no varía la cuestión si ese sonido ya está desviado. Finalmente se llega además a descubrir, en otro de los pasos de la magia, que cada ser humano tiene sonidos rectores. Y esto surge cuando habla. Rectores. Tú, yo, todos tenemos 4 sonidos de máxima, 4 como máximo, que nos dirigen en la vida. Cada persona, por decirlo como lo dice la Cábala, Dios te regaló 4 sonidos y tu vida está encerrada en esos 4 sonidos. Esos mismos 4, lo mismo que une y separa, decíamos. Esos mismos 4 sonidos son los que te pueden unir a lo que quieras. Yo en los textos lo tengo totalmente trabajado con personajes conocidos mundialmente. Toda su vida transcurre entre los mismos sonidos. Los nombres en los que se mueve. Había una prueba que llamaban los egipcios la prueba REN. REN para los egipcios. R-H-E-N. La prueba REN era una prueba tremenda que solo podía hacerle el sacerdote al faraón. O sea, era una prueba elevadísima. Que era todas las palabras con las que hablaba el sacerdote, las anotaban y buscaban las sílabas en común. Esto mismo nos pasa a nosotros. Yo lo hice con casos como Maradona, Bianchi, con Leonardo da Vinci. Cuando uno trabaja con sílabas particulares, es eso que en el hinduismo se llama sutra, y que es aprender que hay sílabas poderosas. Pero el problema ¿cuál es? Cuando uno no lo estudió en los 11 pasos, lo trata de ubicar haciendo algo tan ridículo como entonces, como el maestro tal le enseñó al discípulo tal a trabajar con tales sonidos, vamos a decir como mantra esos sutras, repitamos esos sonidos. Y esto sería como decir, yo voy a repetir con los sonidos con los que Maradona armó su vida, o Bianchi armó... Yo cuento el caso Maradona y lo decodifico, caso Carlos Bianchi, Carlos Leonardo da Vinci, digo, personas que descollaron en lo suyo, descollaron en aquello que los sonidos de los nombres con los que se movían tienen de igual. El sistema REN egipcio era tremendo y uno lo puede usar hoy día si quiere. Se pone a buscar en su historia los nombres claves. Mamá, papá, el colegio al que fui, mi hermano, el nombre con el que me... Y empieza a ver algo pasmoso, es verdad. Todas tienen sílabas en común. Esas sílabas son las que uno tiene que aprender a usar para invocar a Veraje Dabar, crear como habla. Si yo quiero algo y lo digo con esas sílabas, lo atraigo. Si yo digo algo pero no lo digo con esas sílabas, no le interesa mi universo, porque esas sílabas son con las que estoy encerrado, las que me separan, o son con las que entro en una realidad superior. Las palabras claves primero se aprenden a escuchar para escuchar que lo que estoy diciendo tiene el nivel de significado que yo quiero que tenga. Pero como enseñó Saussure en lingüística, Ferdinand de Saussure, el nivel significado es nada más que el nivel manifiesto. Hay por debajo otro nivel que se llama significante. ¿Cuál es? El de los sonidos. Los sonidos son los que dirigen a los significados. El mago es el que aprende a, cuando alguien habla, le escucha los sonidos con los que habla y le habla en ese mismo lenguaje. Esto yo lo demostré, lo hace Cristo, por ejemplo, antes nombrábamos los manuscritos del Mar Muerto, él lo hace ahí. Les habla con los mismos sonidos con los que ellos hablaban. Con eso yo atraigo a mi universo algo y lo aprende a hacer en sí mismo. Aprendes a escuchar cuáles son los sonidos que te rigen. No es lo mismo que yo diga un resultado con esos sonidos que sin esos sonidos. Si yo lo digo sin esos sonidos, estoy como máximo convocando mi hemisferio izquierdo. Si yo lo digo con esos sonidos, todo mi universo se polariza hacia ahí, mis 2 hemisferios. Como ves, el trabajo de la palabra es un trabajo rector, por eso es que el mago es el mago en tanto aprende a generar realidad, primero y principal con la palabra. Palabra, segundo paso. En cambio, el principio del secreto que me preguntabas antes es una serie ideativa donde uno no está obligado a escuchar lo que dice. Cree que dice lo que quiere, pero no aprende a escucharlo. Pero estamos en el paso 2. Faltan 9 pasos, además. Iba precisamente a preguntarte por el escuchar cuán importante era, porque además creo que tú tienes la capacidad de incluso predecir un poco el futuro escuchando cómo hablan las personas. Todos. Esto lo bueno es que no es un potencial en el sentido... Yo lo hago en mi escuela desde hace... Bueno, yo doy enseñanza... O sea, yo empecé hace 30 años, ¿sí?
Y la enseñanza fuerte, poderosa, la venimos dando hace no menos de 2 décadas ya. Y, o sea, mientras yo me estaba formando, empezaba a enseñar. Y lo más poderoso viene ocurriendo desde 15, 10 años esta parte. Yo lo hago, están grabadas las clases, y me doy el lujo de 1 año después, 2 años después, llevar la grabación de lo que dijimos 2 años atrás. Sube un presidente, da su discurso inaugural. En Argentina, lugar donde todo es caótico, la economía es caótica, donde te viene el corralito, te sacan los depósitos del gobierno, te matan, te violan, te roban. Es buena idea, si uno tendría alguna idea de para dónde va a ir la cosa. Yo subo un presidente y lo primero que hago en la escuela es, les propongo que aprendan a escuchar, decodificando con las claves del método de la magia, lo que dijo. Y tenemos claro el mapa de a dónde va a ir el futuro de la nación. 1 año después, 2 años después, 5 años después les llevo los periódicos. Lo que habíamos visto en aquel discurso inaugural ahora es realidad densa. Quiere decir, la realidad densa siguió los dichos, pero el tipo ni lo sabe. De esto podemos dar infinitos ejemplos. Lo mismo pasa con cada participante de enseñanza. Según lo que dice, va a generar. Y cuando quiere cambiar lo que dice, se da cuenta de que hay un enemigo interno, porque él quiere cambiar las palabras y las palabras vuelven a ir en otra dirección. Ahí empezó la iniciación. Yo lo he planteado, lo tengo publicado y lo tengo en casos conocidos mundialmente de personas o directamente épocas que se inauguran con un discurso y todo lo que pasa ya está en la semilla de ese discurso. Sí, efectivamente, pero no es una capacidad que tiene que ver con potenciales ocultos. Sí, eso se desarrolla, pero es en el paso 7. Esto es en el paso 2 y es aprender a escuchar que lo que va a suceder son las órdenes que le están dando al taxista, al auriga.